Milei, este es el libro. Vamos a mostrar. Todo marcado, subrayado, con papelitos. Hay de todo acá. Y tiene 2 meses nomás. Y tiene 2 meses. Bueno, lo primero que me interesa saber es, yo leí este libro, muy denso desde el punto de vista informativo. ¿Cuánto tiempo te llevó estudiar esto? ¿Desde cuándo estás mirándolo a Milei? A Milei desde 2018, 2017, más o menos. El fenómeno global mucho antes, 2008, post-Lehman Brothers, post-crisis. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cuándo se te prendió la lamparita de que Milei podía significar algo más allá que lo que se veía que era un economista que hablaba por televisión? Hay una nota en Infobae muy interesante de Zlotoviazda en diciembre del 2018 que cuenta una fiesta donde Milei fue protagonista, pero en realidad todavía era más periférico, y se propone la candidatura de José Luis Esper. Y en esa nota, en Infobae, lo que plantea Marcelo Zlotoviazda era que a la derecha de Cambiemos empezaba a crecer algo. Había un fenómeno de crítica a la derecha de Cambiemos, no estaba solo la pared. Y a partir de ahí empecé a ver a ese grupo de liberales clásicos que cuestionaban al gobierno por gradualista en ese momento. ¿Año? 2018, diciembre de 2018. Después de que ya empezó la crisis. Exacto. Financiera, económica. Pósito del regreso al FMI, ya Correcto. Había un contexto de pelea entre Sturzenegger y Caputo, donde Milei y ese grupo de economistas se habían puesto del lado de Sturzenegger por la intervención política de Marcos Peña y de Caputo a la gestión del Banco Central. Renuncia Sturzenegger, asume Caputo, y ya ahí había algo que empezó a ver Zlotoviazda y que se venía reflejando ya en los medios. Ya era invitado a los medios Javier Milei, a Animales Sueltos, a esto que se llama... Ahora vos decís, a Milei lo empiezo a ver en el 2018, el fenómeno global lo veo desde la crisis de la subprime, digamos. Exactamente. ¿Qué es el fenómeno global? ¿A qué le llamás el fenómeno global? El alt-right norteamericano, las ideas que hoy se ven, en Milei y en su ecosistema, aparecen post-crisis del 2008. El alt-right norteamericano, se tensan los republicanos hacia la derecha, aparece el Tea Party, y 8 años después va a llegar Donald Trump a la presidencia, pero hay todo un fenómeno comunicacional, lo que yo llamo ecosistema mediático digital, que salta de las redes a los medios, validados en Estados Unidos por la Fox. Claramente hay ahí un medio tradicional que valida lo que sucedía en estos foros como 4Change, iChange, el rol de un Roger Stone, de un Steve Bannon, esos grupos que empiezan a florecer post-crisis del 2008. Si tuvieras que sintetizar en 2 o 3 consignas esa ideología que estás mirando en aquel momento, ¿no? 2008, 2009, 2010, en Estados Unidos. Exacto. ¿Qué proponen? Y ahí ¿Dónde está la novedad en ese momento? No sé si es una novedad. Por ahí sí, esta idea de lo políticamente correcto, combatir lo políticamente correcto, el odio expresado y la ira expresado en términos de oponerse al establishment, que acá se habla mucho de la casta, pero en realidad el concepto es el establishment, ese enojo con Washington, con el establishment, no solo político, cultural, económico, y de la mano eso claramente de una modificación en términos económicas del capitalismo a un capitalismo de plataformas, esa silicolonización de la política que se produce a partir de estos tecnorricos que empiezan incluso a enfrentarse entre ellos. No es lo mismo Bill Gates que un Elon Musk, y ese enfrentamiento que se fomenta, sobre todo en las plataformas. Ahora, eso es un... A ver, varias preguntas por lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, que es muy interesante. Pero una sobre esto. Entre Silicon Valley y Trump, que es un proteccionista industrialista que le habla al obrero metalúrgico o automotriz de Detroit, no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Y dónde está la unión? Yo creo que lo que permite las plataformas, de hecho, trasladándolo a las elecciones, vos hablabas al comienzo del programa de las elecciones que se producen ahora, cuando uno ve el apoyo de Silicon Valley hoy, no es el mismo de 2016. ¿Qué cambió? Y yo creo que hoy hay un mayor apoyo de esos empresarios, Peter Thiel, Elon Musk, el propio Jeff Bezos, hay un compromiso mayor de esos
milmillonarios, como se llaman, los tecnorricos, prefiero decirle yo, que no había en 2016, porque también hay negocios, digo, hay empresas detrás de eso, sobre todo defensa, software, digo, pero sobre todo en materia de defensa, y investigaciones del Estado norteamericano hacia empresarios, como el caso de Elon Musk, que tiene 20 situaciones judiciales, muy comprometido, y que su apoyo abierto hoy a Donald Trump no existía en el 2016, ni siquiera existía en el momento que compra Twitter, ahora X. Digo, en ese momento él no se expresaba abiertamente a favor de un Donald Trump. Lo que pasa es que hay una visibilización de un sector de la población, que es establishment televisivo, cultural, que la Fox sí visibiliza, crece a partir de las plataformas. Digo, esto de la palabra política, la palabra mediática, no diciendo a la gente, pero todo el tiempo diciendo la gente dice qué, lo empieza a visibilizar las plataformas, digo, y crece ese reclamo y que el sumum es la toma del Capitolio. Ahora, quiero ir a esto que vos marcaste, vos dijiste, es contra el establishment, contra Washington. Esa posición crítica ¿no le quita un discurso a la izquierda? Depende, porque en realidad hay una polarización muy extrema. Por ahí no hubiera sido porque lo mismo. Históricamente uno supone ir contra el establishment es una posición tradicional de la izquierda. Y de golpe aparecen gente de derecha. Vos dijiste una caracterización que ahora después quisiera llevarte ahí, liberales clásicos, que sostienen un discurso de reivindicación, de impugnación, etcétera, muy parecido al de la izquierda. Sí. Ahí hay un libro muy interesante de Da Empoli, Los ingenieros del caos, en donde él plantea eso, ¿no? Primero la iglesia, después son los partidos de izquierda, pero también hay una crisis de representatividad en el medio. Por eso a mí me parece muy difícil explicar el fenómeno, no solo de Trump, sino también de Milei, solo pensando en el gobierno anterior. Digo, para mí hay motivaciones económicas, políticas, hay un cambio en la construcción de la subjetividad que se produce sobre todo en la pandemia, o sea, que ya venía pasando con las plataformas. ¿Qué ves en la pandemia vos? Un cambio en la construcción de subjetividad, en la forma de relacionarnos. Digo, hay un crecimiento del distanciamiento social por cuestiones sanitarias que profundiza una relación con los dispositivos digitales en donde la construcción de un pensamiento crítico empieza a ser cada vez más difícil. Y ahí es quién grita más fuerte, ¿no? Digo, también por eso empiezan a crecer determinados fenómenos. Hay un cuestionamiento donde la verdad... ¿Vos estás diciendo que la expansión de las redes es inevitablemente incompatible con el pensamiento crítico? Más o menos eso decís. Sí, básicamente. ¿Por qué? Porque la verdad, digo, ya no hay una discusión sobre verdad o posverdad. La verdad ya no existe en ese contexto porque la sensación que se produce en la mayoría de la población es que tengo respuestas a todo en un dispositivo. En el bolsillo tengo la respuesta a todo. No necesito de nadie. Aparece esa idea del solucionismo de aplicaciones en donde para todo a un clic. Se modifica la cultura del trabajo, se modifica la cultura también de construcción de vínculos con el otro. Digo, se ha hablado mucho sobre la cultura del trabajo. Bueno, cuando nosotros promovemos desde el gobierno, como hace ahora Javier Milei, que un pibe de 13 años pueda timbiar en la bolsa, comprar acciones, o cuando un pibe a un clic puede pedir un crédito en una billetera virtual, hay ahí una confrontación con esa idea del capitalismo que promovían las fábricas, digo, volviendo a lo que preguntabas de Trump y de ese obrero industrial, en donde tiene que cumplir un horario, tiene una rutina, digo, cambian las rutinas, cambian los consumos culturales, digo, esa polarización y fragmentación social se profundiza con el uso de dispositivos. Si vos viniera acá un político clásico del otro orden, un Biden o Kamala Harris o Macron, y te dice, ¿y cómo se combate esto si hubiera que rivalizar con esto? ¿O está todo terminado ya? No, y entramos a otra civilización. No podría considerar que está terminado, sería... ¿Por qué no? Puede ser que sería muy complejo. A ver. No, yo creo que la disputa es por el tiempo y por la capacidad de encontrarnos. Digo, el tiempo que podemos estar con el otro y la capacidad de encontrarnos con el otro. Si nosotros lo reducimos solo a lo comunicacional o a los vínculos digitales, nos olvidamos que seguimos viviendo en comunidad. Digo, más allá que el propio capitalismo de plataformas promueve una forma no comunitaria
¿no? Digo, porque están diseñados esos dispositivos para individuos en soledad, para promover las soluciones individualmente. Bueno, la disputa entonces es por el tiempo y por los lugares. Para mí no es casual que Milei ataque a la cultura y a las universidades, que son los lugares de pensamiento crítico, de posibilidad de debate y de construcción de soluciones. Digo, si nosotros vemos ahí a los intelectuales o a quienes pueden pensar de manera crítica cómo resolver este gran dilema y este clima de época, y en la cultura un espacio de encuentro con el otro, eso está disputando el sentido que propone Milei de que no hay alternativa a esto. ¿Y no hay un fracaso de toda esa gente y por eso Milei llega? No, yo creo que es... ¿No hay el agotamiento de determinadas ideas, de determinadas prácticas y la gente dice, bueno, la verdad... No, yo me niego a creer que sea así. O sea, no hay ninguna autocrítica que se tenga que hacer ese otro actor de la política. Pero ¿cuál sería el otro actor? Partimos de la base de que Milei no sería un político tradicional. Lo primero que me sorprende de Milei, en mi experiencia de observarlo, es en el Council of the Americas cuando dijo la justicia social es un delito. Sí, pero está repitiendo... Se va a armar una y no se armó nada. Pero está repitiendo, digo, cuando uno ve... No me importa si repite o no, lo que quiero decir es, pudo decir cosas que parecen estar convalidadas porque mucha gente puede tener una imagen de que la práctica de esas ideas fue muy deficitaria por parte de los otros. Sí, pero no es el único motivo. Por eso digo que para mí... No digo que sea el único motivo. Digo, no hay ninguna responsabilidad de parte de toda la otra política en la emergencia de Milei. Es solo la gente y Milei. No hay un modelo que fracasa. No tiene que esa gente revisar nada. Yo por eso en el libro planteo que son tres cosas. Esa pregunta te hago. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo creo que hay un problema económico no resuelto, que es el endeudamiento, que quita la posibilidad de que la política haya dado respuestas a los problemas de la gente, y eso profundiza la falta de representación. Digo, claramente hay un contexto de crisis de representación en donde Milei crece. Digo, donde había dos coaliciones y Milei no por el ejemplo, medio... Te hago una pregunta. ¿La corrupción en esto no tiene nada que ver? Sí, pero es una acumulación de ira en la sociedad porque no se resuelven los problemas cotidianos de la gente. Por eso digo, hay una crisis de representatividad, pero no creo que sea una crisis de la política toda, sino más bien de la democracia. Vicios que están en la política argentina o en la política internacional, según mires. Hablo de la corrupción, hablo del clientelismo, la manipulación de la acción social. Todo eso no tiene nada que ver con este fracaso de la política convencional y la emergencia de alguien que viene a impugnar todo, de raíz. Sí, no creo, escuchaba recién el entrevistado anterior, a Bebo, no creo que sea la única explicación. Creo que hay como una construcción... No te pregunto si es la única, te pregunto si tiene algo que ver esto o no. Es parte no estoy diciendo esta es la única explicación. Es parte de la construcción del rencor, de la ira, de creer que ese es el único problema y que como la política se asocia con la corrupción, pero no toda la política es corrupta, pero sí claramente hay un contexto de dispositivo bien construido que fortalece ese mensaje en donde parecería ser, además, que Milei no lo es. Y digo, yo ahí me permito dudar. Digo, porque si no parece que Milei no es corrupto, y digo, Milei no construyó su discurso como lo pudo haber construido de la Rúa en ese contexto de decir, bueno, yo llego porque no soy corrupto. No hizo te entendí. Hay una gran eso. manipulación, vos decís. Sí, yo creo que sí. Sobre la base de esa hipótesis, yo creo que hay Milei para 1000 años. Yo creo que la singularidad de Milei fue haber entendido cómo funciona ese capitalismo de plataformas y cómo provocar cada vez más enojo, más ira y esa violencia que ya existe, que yo creo que es más por motivos económicos. Digo, la desigualdad genera más violencia y yo creo que él eso lo supo ver. Digo, me parece que esa sí es su singularidad. Y que crece en el caos, digo, es un personaje que no crece en la organización o el orden, sino más bien impone caos, que es el lugar donde se siente cómodo. Un genio. No, tampoco tanto. Digo, sí, lo estás pintando como un genio capaz de, digamos, desde un programa de televisión, organizar toda una sociedad que piensa de determinada manera y el resto... No, el libro discute con esa idea. Está ausente. El libro discute con esa idea. Dice que no fue por llegar de la tele. Felicitaciones por el trabajo, porque has trabajado mucho. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y recibimos a Daniel Vilota.